Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el acto de la Constitución, pero antes de comenzar el acto en sí, pues quiero hacer un pequeño homenaje a la bandera de Andalucía. Ya habéis visto todo en la tele, en las noticias, que se ha declarado el día 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. En la sesión de control del Parlamento andaluz celebrada el 28 de octubre de 2022, el presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, declaró su intención de aprobar un decreto ley que establecería el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. Fue escogida esta fecha por las manifestaciones que tuvieron lugar el 4 de diciembre del 77 a favor de la autonomía de Andalucía. Durante ese día, cerca de 2 millones de andaluces salieron a las calles de las principales ciudades de Andalucía y en lugares con un gran número de inmigración andaluza. En ese día se recordaba además el 4 de diciembre de 1868, cuando el pueblo de Cádiz se alzó en armas para reivindicar la República Federal. El 4 de diciembre también conmemora el asesinato del trabajador Manuel José García Caparrós a manos de la policía durante la manifestación autonomista de Málaga. Bueno, pues vamos a ver un pequeño vídeo y después saldrá el himno de Andalucía. Nos ponemos todos de pie luego para cantarlo, ¿vale? Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera, fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Bueno, ahora sí vamos a comenzar ya el acto de la Constitución en sí.
Pero antes de explicar lo que es la Constitución actual, quiero hacer un inciso en la Constitución de 1812, que fue la primera Constitución que se creó en España. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812 en la festividad de San José y por eso es conocida como la Pepa. Es la primera Constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo sobre la Pepa. Hace no mucho tiempo, las tropas francesas se encontraban en España porque tenían que pasar por allí para invadir Portugal. Mientras tanto, en Francia se estaba produciendo una reunión en la que se encontraban Carlos IV, rey de España, y su hijo Fernando VII. Allí se encontraron con Napoleón para así decidir quién iba a ser el nuevo rey de España. Napoleón convence a estos para que renuncien al trono y de este modo darle el poder a su hermano José I. En España, la mayoría de las personas estaban en contra de José I y el 2 de mayo de 1808 se forma la Guerra de la Independencia con un alzamiento general en Madrid y en más ciudades. La resistencia del pueblo español se agrupó en las llamadas juntas. El ejército francés invade gran parte de la península ibérica, pero Cádiz resistió la invasión y precisamente en Cádiz se refugiaban muchos españoles. Aprovechando todo esto, realizaron la primera Constitución en 1812, la que todos conocemos hoy día como la Pepa. Las Cortes terminaron su trabajo en Cádiz el día 19 de marzo de 1812, festividad de San José, motivo por el que se llamó la Pepa. Las principales características de esta Constitución fueron que se reconoció a Fernando VII como rey, la soberanía nacional, puesto que el poder residía en el pueblo. También existen tres tipos de poderes. El poder legislativo, que es el que elabora las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. El ejecutivo, que es el que se encarga de que estas leyes se cumplan. Y el judicial, que es el que se encarga de administrar justicia. Estos tres poderes residían en el rey, y con esta constitución querían conseguir que los tres poderes se dividieran y no pertenecieran todos al rey. También, con esta constitución, se creó el unicameralismo. En lugar de dos cámaras, había solo una para evitar que la segunda estuviera compuesta de aristócratas elegidos por el rey. Confesionalidad católica. El Estado es católico. Los españoles vencen a los franceses puesto que su ejército viene fuertemente debilitado debido a la guerra llevada a cabo en Rusia. En España, tras vencer al ejército francés, volvió a gobernar Fernando VII el 22 de marzo de 1814, y con su vuelta prohíbe esta constitución el día 4 de mayo, imponiendo un régimen absolutista aprobado por la mayoría de los españoles. Esta constitución tiene un valor especial, puesto que fue la primera constitución que se llevó a cabo en España. Bueno, posteriormente a esta constitución de 1812, conocida como la Pepa, hubo otras constituciones como es la Constitución de 1837, la Constitución de 1845, Constitución de 1869, Constitución de 1876, Constitución de 1931 y por último la Constitución de 1978, que es la que tenemos actualmente. Y ella nos lo va a explicar a nuestro compañero Cristian y Néstor. Vamos a ver un vídeo y después ya ellos empiezan a explicar. El 15 de junio de 1977, los ciudadanos españoles pudieron votar en las primeras elecciones democráticas después de 40 años. Se presentaban más de 200 partidos y 6 consiguieron representación parlamentaria. Buenas noches. Hace poco menos de 5 horas que se cerraron, salvo algunas excepciones. La opción más votada fue la Unión de Centro Democrático, con 166 escaños. Después, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Alianza Popular, la Coalición Catalanista y el Partido Nacionalista Vasco. Todos entendieron que las Cortes resultantes, en la práctica, eran constituyentes.
tenían que darle forma jurídica al nuevo sistema político surgido de las cenizas de la dictadura. Tenían que crear una constitución y el texto debía aprobarse por consenso. Sin embargo, la situación política y social no era una balsa de aceite. El terrorismo de ETA y en menor medida del Grapo golpeaba el país. ETA había multiplicado sus atentados desde 1976 y en 1978 llegó a asesinar a 65 personas. El terrorismo de extrema derecha también intentaba sembrar el terror. El 24 de enero de 1977, un grupo de ultras asesinaba a 5 abogados laboralistas de comisiones obreras en la calle Atocha, en Madrid. Fue un auténtico clamor la Diada Nacional de Cataluña, celebrada en la histórica jornada del 11 de septiembre. La presión independentista, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, ponía de relieve la importancia que tendría la estructura territorial del Estado en la futura Constitución. Y las fuerzas de seguridad querían contenerla a toda costa. La plaza de toros de Pamplona fue el escenario de una batalla campal entre aficionados euskaldunes y la policía, con decenas de heridos. Por otro lado, la crisis económica se traducía en cifras alarmantes de desempleo y en una inflación galopante que superaba el 35%. Cuando vemos que las cosas se nos escapan de las manos, hay que tener los pies sobre el suelo. Era necesario estabilizar la situación. Por su propio interés. Para ello, las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa y con ellos una reforma monetaria, fiscal, laboral y presupuestaria. Para acabar con tus dudas, en el Nuevo Dumia empieza una nueva serie, la píldora de la A a la Z. No te la pierdas. Mientras, la sociedad española cambiaba más rápido que las leyes y las políticas. En particular, las mujeres reivindicaban igualdad legal. Al mismo tiempo, en la comisión designada por las Cortes, los que fueron llamados padres de la Constitución comenzaban a redactar un texto. Los temas que generaban más desacuerdo eran la forma política del Estado, república o monarquía, la organización territorial, la confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo, el divorcio, la pena de muerte y los derechos y libertades públicas. Cuando la prensa publicó el primer borrador de la ley, cundió el pánico. Los conservadores rechazan hablar de nacionalidades. Los socialistas emiten un voto particular a favor de la República. La Iglesia se espanta por no aparecer en el texto y la patronal exige que se retire la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía. Solamente dentro del marco de la libre empresa pueden resolverse los problemas económicos y sociales. Ante los pactos de UCD y Alianza Popular, el PSOE amenaza con retirarse de las negociaciones. Yo diría que no quiero que mi pueblo llore una constitución antes de su nacimiento. Las conversaciones se reconducen y finalmente todos los partidos políticos, menos el PNV, llegan a un acuerdo. El texto recoge muchos compromisos, como el que garantiza la enseñanza pública y la subvención de la privada, o la novedosa fórmula de las autonomías, un camino abierto y a varias velocidades entre el Estado unitario y el federal. Pasa lo mismo con la mayoría de edad, el derecho de huelga, la propiedad privada, la planificación, el divorcio. El resultado de la votación es el siguiente. Favorables 325. Tras la aprobación en Cortes, la Constitución se vota en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Tu derecho es votar. Vota libremente. Bueno, yo vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico y un derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto. Porque nos parece que va la cosa muy bien y queremos pues que siga como ellos prometen que van a hacer. Señora, ¿usted por qué viene a votar? Porque me ha mandado mi marido. Con el sí de los ciudadanos, el rey sanciona la ley fundamental 3 semanas después. Comienza una nueva época. La Constitución Española de 1978. Los españoles votaron sí a la Constitución el miércoles 6 de diciembre de 1978. La Constitución es una ley importante de nuestro país y tiene 169 artículos.
En la Constitución se registran normas que nos dicen cómo debemos comportarnos en nuestro país. También se registran los derechos y deberes de la ciudadanía. ¿Quiénes redactaron la Constitución? Los 7 padres de la Constitución fueron Gabriel Cisneros, Miquel Roca, José Pedro Pérez Lorca, Miguel Herrero, Jordi Solé, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba. Los 7 ponentes pertenecían a los partidos políticos con representación en el Parlamento. En las primeras elecciones democráticas, celebradas en junio de 1977, los 7 ponentes llegaron a un acuerdo. El primer artículo de la Constitución define a España como Estado social y democrático de derecho. Somos un Estado social. Debemos lograr una sociedad más justa. Somos un Estado democrático. La ciudadanía participa en las instituciones. La Constitución defiende el pluralismo político y de derecho. Características generales de la Constitución de 1978. Soberanía nacional. El poder máximo está en el pueblo español y de ese poder proviene el resto de poderes. Esta soberanía se manifiesta en las elecciones democráticas por las que se eligen los dirigentes políticos. Me he adelantado un poco. División de poderes. Para evitar abusos de poder, en los sistemas democráticos existe la división de poderes de forma que estos se mantengan independientes y se controlen entre sí. Existen 3 poderes. Poderes del Estado. Poder ejecutivo, gobierno, aplica las leyes y gobierna. Poder legislativo, Congreso, Senado, elabora leyes. Poder judicial, tribunales de justicia, juzga y aplica las leyes. Derechos y deberes. La Constitución recoge un gran número de derechos y deberes para la ciudadanía. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de culto, derecho a la asociación, el derecho a la educación y el deber tributario, pagar impuestos. Monarquía parlamentaria. La forma de Estado que define la Constitución es una monarquía bajo el control del poder legislativo. Parlamentaria quiere decir que el rey reina, pero no gobierna, ni puede hacer las leyes, ni hacer que las cumplan, ni juzgar a las personas que no cumplan las leyes. La organización política se construye en la separación de poderes. Poder legislativo elabora y aprueba las leyes. Los representantes se eligen cada 4 años en las Cortes. El Congreso, 350 diputados, vota las leyes propuestas. El Senado, de 265 senadores en 2019, pueden proponer cambios o mejoras a las leyes. Poder Ejecutivo, su función es llevar a cabo las leyes aprobadas por el Parlamento. El presidente del Gobierno, junto con los ministros, controla estas políticas durante 4 años. Poder Judicial, controla que se cumplan las leyes y se actúa si alguien no las cumple. Su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces y juristas se encargan de nombrar jueces y de controlar, administrar la justicia del Estado. ¿Quiénes han sido los presidentes del gobierno desde 1976? Adolfo Suárez González, UCD, gobierna desde 1976 a 1981. Leopoldo Calvo Sotelo, UCD, gobierna desde 1981 hasta 1982. Felipe González, PSOE, gobierna desde 1982 a 1996. José María Aznar, PP, gobierna desde 1996 a 2004. José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE, gobierna desde 2004 a 2011. Mariano Rajoy Brey,
PP, gobierna desde 2011 a 2018. Pedro Sánchez Castejón, PSOE, gobierna desde 2018 hasta la actualidad. La organización territorial, municipios y provincias. La Constitución establece que España se forma por municipios, provincias, comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se crearon a raíz de la Constitución de 1978 con el objetivo de garantizar la autonomía de las distintas nacionalidades históricas y territorios de España. Existen 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma tiene su estatuto de autonomía, que recoge sus competencias y la organización de sus instituciones propias: Gobierno, Parlamento, Tribunal de Justicia. Las competencias de las comunidades autónomas son amplias y variadas: educación, sanidad, ordenación territorial, turismo. También existen competencias de orden público o competencias fiscales específicas. El proceso de creación de comunidades autónomas establecido por la Constitución se llevó a cabo en el periodo de 1979 a 1983. En 1995 finalizan el mapa autonómico con Ceuta y Melilla convertidas en ciudades autónomas. Recuerda lo más importante. La Constitución española, vigente desde 1978, es la fundamental de nuestro país. La Constitución recoge los derechos y los deberes de la ciudadanía. La Constitución traza el sistema político de nuestro país al indicar los principios y las instituciones que lo rigen. El modelo de Estado en España es una monarquía parlamentaria, bajo los principios fundamentales de soberanía nacional y división de poderes. La soberanía nacional se manifiesta en las elecciones democráticas por las que se eligen los dirigentes políticos. La división de poderes supone la existencia de 3 poderes independientes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo, cuya función es elaborar las leyes, reside en las Cortes, divididas en congresos de los diputados y Senado. El Poder Ejecutivo, encargado de dirigir la política interior y exterior, está en el Gobierno. El Poder Judicial, responsable de garantizar la aplicación de las leyes, es ejercido por los jueces. La estructura territorial de España se basa en los municipios, las provincias y las comunidades autónomas. Los municipios son las unidades administrativas más pequeñas y tienen como competencias la presentación de servicios básicos a la ciudadanía. Las provincias son el resultado de una división del siglo XIX, obra de Javier de Burgos, y existen 50 provincias en España. Las comunidades autónomas se crearon a raíz de la Constitución de 1978 y poseen una amplia competencia que permite calificar a España como un Estado unitario, pero descentralizado desde el punto de vista político. Existe contraste entre las comunidades autónomas en función de variables como el territorio, la demografía o los indicadores socioeconómicos, lo que supone la existencia de áreas de mayor desarrollo: Cataluña, Madrid, País Vasco. Para paliar los desequilibrios existe el mecanismo como el Fondo de Compensación Interterritorial o los fondos europeos. Gracias, compañero. Bueno, ya por último, antes de finalizar el acto, quiero dar las gracias al CEPER Victoria Kent una vez más por facilitarnos toda la información y el material para hacer posible este tipo de actos que realizamos. También a todos los que han participado, a Néstor, a Cristian, a Riani, a Cristian Lemen también, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Y ahora por último nos ponemos de pie para escuchar el himno de España.